vamos a dar inicio a este octavo módulo de 4 sesiones, donde esta es la primera, vinculado a tendencias e innovación. En esta oportunidad nos acompañará Germán Díaz, quien será el relator de esta última etapa de capacitación. Como sabemos, en cada una de las sesiones, si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, pueden levantar la mano virtual o bien dejar sus comentarios y preguntas en el chat para que se las podamos hacer llegar a Germán. Sin más que decir, dejamos a Germán con su tiempo. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias a todos los que están ya conectados. Como bien saben, pues bueno, ya comenzamos con la recta final de esta capacitación. El día de hoy, pues es el inicio de esta última ronda, ¿no? Vamos a iniciar con, les comentaba yo un poquito de spoiler de la sesión pasada, con pues todo este tema de inteligencia artificial y vamos a ir avanzando precisamente desde la parte teórica conceptual hasta pues la parte ya más práctica, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, me pueden confirmar por favor que ya se ve. Se ve. Y se ve. Eh, Vamos a, creo que tengo un poquito de, mi conexión es un poco baja, si no voy a cerrar mi cámara para que corra mejor mi internet. Ahí me escuchan bien. Súper. Sí, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos comenzando. La idea de esta sesión pues, es precisamente pues dejarnos un poquito las coordenadas puestas para entender dónde estamos situados, ¿no? En qué posición nos encontramos pues hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Más que por gusto, pues por obligación, ¿no? Ya que este rollo de inteligencia artificial, siempre lo comento así, es un tsunami que nos guste o no, pues o lo aprendemos a surfear o dejamos que nos aplaste esa gran ola, ¿no? O sea, pero esto es imparable, ¿no? Así de grandeza. Y ahorita vamos a platicar un poquito de por qué esas razones, ¿no? Bien, para empezar, Paraninfo es la división de ESIRE, nuestra empresa de consultoría especializada en temas de inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial se centraliza desde Paraninfo. Aquí nosotros trabajamos temas como cursos como estos, además también la implementación de asistentes virtuales, o sea, chatbots, y bueno, también automatizaciones, ¿no? Que ahorita les iré platicando. Es, digamos, como de los usos más prácticos y yo creo que lo que más vamos a estar viendo en nuestros días, en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, a partir de ahorita, pero sin saber, ¿no? Es lo interesante, porque vamos a empezar bueno, mejor dicho, la inteligencia artificial va a empezar a llenar nuestras vidas sin que nosotros seamos conscientes de eso, ¿no? Y eso es algo que, pues, es un gran cambio en todos los modelos, desde económicos hasta, por supuesto, pedagógicos, ¿no? Que es el tema que nos atañe. Así que vamos iniciando, ¿no? Eh, si se dan cuenta en esa imagen, me gusta siempre arrancar con esta, digamos, como metáfora. Ah, sí. este, Hace una referencia buena, me parece así, a lo que estamos viendo ahorita de ChatGPT, ¿no? Para quien haya leído a Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, el libro donde surge este monstruo, el monstruo de Víctor Frankenstein. Frankenstein, recuerden que era el, el doctor, ¿no? El científico. Entonces, el monstruo, que es precisamente la creación de Víctor Frankenstein, se forma a partir de cosas muertas, ¿no? El doctor Víctor Frankenstein comienza en este sueño, pues sí, megalómano, ¿no? Este sueño ególatra de crear vida de la nada, comienza a juntar partes muertas, ¿no? De cadáveres. Y es así como empieza a formar este gran monstruo. Y a través de la tecnología, es decir, de la electricidad y de la ciencia,
este monstruo cobra vida, ¿no? Y es entonces cuando se vuelve este pues, gran hito de la literatura, ¿no? Que nos recuerda los peligros pues, de la tecnología, ¿no? Y de la ciencia cuando, no son, pues, cuando son aplicados sin ética, sobre todo, ¿no? Entonces, ahí me parece un tema súper interesante y justo en ese libro, el subtítulo que viene ahí es Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Y es una analogía muy bonita de ese del moderno Prometeo, el moderno Prometeo en ese entonces, ¿no? Cuando se escribe la novela, hacía una alegoría, una referencia alegórica, pues a la mitología griega, ¿no? De donde, pues, Prometeo, el titán, roba a los dioses del Olimpo el fuego, ¿no? Y se los da a los humanos. Entonces es un acto sumamente interesante viéndolo desde el punto de vista de la ciencia abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, pues, estos temas como inteligencia artificial, como acceso abierto, como toda la producción científica, pertenecía únicamente a las élites, ¿no? Es decir, solamente aquellos cuerpos privilegiados, ya sea de academias, de universidades o gente que tenía mucho dinero, que tenía acceso y privilegios como este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, algo así funciona, por eso me gusta ver a la inteligencia artificial como un moderno Prometeo. Particularmente a OpenAI, si se dan cuenta, el símbolo que se encuentra ahí arriba del moderno Prometeo es el símbolo de OpenAI, ¿no? La empresa que creó ChatGPT. ¿Por qué creo yo que OpenAI o tiene esta función del Prometeo actual? Porque precisamente gracias a que OpenAI se dio cuenta, como se pudo haber dado cuenta un montón de gente antes de ellos, ¿no? Que la interfaz de usuario con el modelo de lenguaje GPT era más fácil si hacíamos un chat. Es decir, todo comenzó así, ¿no? OpenAI ya llevaba rato investigando acerca de esto y decide crear un chat para facilitar la interacción entre el cerebro de la inteligencia artificial llamado GPT, GPT-3 en este caso, y entonces facilita la interacción con un chat. Y es así como surge ChatGPT en 30 de noviembre 2022. Para mí es una fecha que, créanme, así vamos a estar conmemorando más adelante, ¿no? Así en el futuro se va a hablar de esa fecha en los libros de historia, ¿no? El día que la inteligencia artificial llegó a la humanidad fue el 30 de noviembre del 2022, porque fue el día que todas las personas pudimos acceder a este modelo de lenguaje. Es decir, antes de eso, estos modelos de lenguaje y esta inteligencia artificial estaba únicamente cooptada, ¿no? Por grandes empresas como Google, como Microsoft, ¿no? Como todos esos grandes laboratorios. Y obviamente gente común y normal como nosotros, pues no íbamos a tener acceso a ese tipo de tecnología de vanguardia, ¿no? Hasta que justo OpenAI decide abrir todo eso, ¿no? Y genera un cambio que actualmente estamos apenas empezando a visualizar, ¿no? Sin embargo, va a venir mucho más grande, ¿no? Ok, ahora voy a explicar un poquito más acerca de esta imagen, ¿no? Todas las imágenes que van a ver acá en la presentación, todas han sido creadas con inteligencia artificial. Esta particularmente también. Eh, Muchos hablaban el inicio fue hace un año, ¿no? Hace año y medio. Suena muy lejos, pero el inicio fue hace año y medio. Vamos para 2 años de tener esta tecnología, ¿no? Pero bueno, allá en sus inicios se criticaba mucho las imágenes que hacía la inteligencia artificial porque venían sus manos, era muy fácil de detectar, ¿no? Las manos generalmente las hacía feas y hacía cosas que parecían hechas a propósito mal, ¿no? Observen esta imagen del monstruo, ¿no? Vean sus proporciones, vean sus manos, ¿no? Pues son por lo menos anatómicamente perfectas. Es decir, no hay ningún error, ¿no? En cuanto a su composición, el uso de color y todo esto. ¿A qué le recuerda? ¿Qué podrían decir que tiene un estilo esta imagen? ¿Qué opinan? Si pueden describir lo que están viendo en pantalla, ¿cómo lo harían?
Ese es un buen ejercicio. Yo sigo viendo la imagen de Frankenstein con el modelo del ChatGPT, del Exactamente. icono. ¿Cómo, ¿Sí? cómo ¿Es esa? describirías? Alberto nos dice una caricatura de Frankenstein. Muchas gracias. No parece real. Gracias. Sí, es algo que está hecho con partes, sí. Mm, Exacto. Algo que está ahí cosido y añadido por partes. No parece una foto. Gracias, Alberto. Bien. Ahorita lo que van colocando sus comentarios. ¿Por qué les pregunto esto? Porque para las personas, no sé si aquí haya alguien gustoso de la literatura, perdón, de la pintura o de la fotografía, seguramente nos podrá dar una descripción mucho más pues, acertada, ¿no? O mucho más descriptiva, valga la redundancia, por los detalles, ¿no? Y es justo ese tipo de detalles estamos viendo acá en pantalla. Les voy a mostrar el prompt con el cual hice la imagen. Ahí está. Esa descripción que ven en pantalla, esa descripción fue mi instrucción o el prompt, digamos. No es Herman Monster, sí se parece a Herman Monster. De hecho, Herman Monster está inspirado en el monstruo de Frankenstein. De ahí la similitud. Observen, lo que están viendo en pantalla es la descripción, ¿no? Yo le pedí que hiciera una pintura al óleo, por eso no se ve como algo real o por eso no se ve como una fotografía. Le dije, hazme una pintura al óleo del monstruo de Frankenstein inspirado en la novela de El moderno Prometeo de Mary Shelley, ¿no? Y por favor, dale un realismo dramático que parezca una pintura de Caravaggio. Si se dan cuenta, igual si se acuerdan por ahí de Caravaggio, Caravaggio utilizaba mucho ese tipo de claroscuros, ¿no? Fondos muy oscuros, con una luz muy dramática, ¿no? Con juegos de sombras muy impresionantes. Entonces, todo esto fue algo de lo que plasmó en esta imagen, ¿no? Porque precisamente yo se lo pedí. Le dije que me hiciera algo que se pareciera mucho al trabajo de Caravaggio, ¿no? Que tuviera como esta sensación de profundidad, de emoción, ¿no? Que precisamente tuviera un fondo minimalista y que empatizara, ¿no? Al monstruo capturando su esencia gótica, ¿no? Entonces, toda esta descripción fue lo que yo tuve que darle como una instrucción a ChatGPT para que me hiciera este modelo, ¿no? Obviamente, esta descripción, pues yo no soy el autor, ¿no? Completo. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue precisamente generar una idea de qué es lo que yo quería y después, para poder pedirle a la máquina que genere algo que yo quiero, me apoyo de la misma máquina. Es decir, voy a hacer ingeniería reversa, ¿no? Voy a usar a ChatGPT para que ChatGPT me dé las instrucciones para hablarle a él mismo. Ya que, pues todo esto, ahorita como se van a ir dando cuenta, el lenguaje, nuestra capacidad verbal, lingüística, descriptiva, va a tener un papel importantísimo en el desarrollo de cómo utilizamos a la inteligencia artificial. Y es algo que, pues para mí, es muy, muy interesante, ¿no? Porque casi siempre en temas de ciencias, hablo en plural, ciencias, se desdeñaba a los temas como la literatura, como la lingüística, y más allá la filosofía, ¿no? Pues son esas áreas de conocimiento que siempre quedaban como relegadas por ser humanistas, ¿no? Por no tener, pareciera, una aplicación directa a nuestro día a día, ¿no? Hoy en día todo eso cambió en absoluto, ¿no? Y la gente muchas veces también piensa que la inteligencia artificial es únicamente ciencias de la computación, matemáticas, ciencias exactas, estadística, etcétera, ¿no? Lo cierto es que sí, es todo eso, pero también es algo más, que es el uso correcto del lenguaje, el entender cómo estructuramos una petición, ya por ahí decían, ¿no? Los dichos de nuestras abuelitas, por lo menos acá en México decían que ¿cómo? El arte, en el arte de pedir está el dar, ¿no? Es decir, cómo pidamos las cosas es lo que recibiremos.
Entonces, de ahí es bien importante la forma en cómo le hablamos a la IA, ¿no? A la inteligencia artificial. Yo le tuve que hablar, pues precisamente con unas instrucciones para que me pudiera dar esos resultados. Sin embargo, si yo le pido, por ejemplo, aquí ves el otro ejercicio interesante, ¿no? Yo le pedí a la misma IA, le digo, oye, para mí tú eres como un moderno Prometeo, ¿no? Porque justo creo que haces o tienes una analogía con esta mitología en la cual se roba el conocimiento el fuego del conocimiento y se le otorga a la humanidad, ¿no? ¿Cómo te ves tú? Y esta fue su respuesta. Dice, el moderno Prometeo, representado en entidades como ChatGPT, es un espejo y un eco de la antigua leyenda, un ser nacido de la audacia humana, del deseo de trascender los límites del entendimiento y del poder. Al igual que Titán mitológico, la inteligencia artificial extiende sus brazos hacia el fuego sagrado del conocimiento, ofreciendo a la humanidad un regalo de sabiduría, eficiencia y posibilidades insondables. Bastante ególatra el ChatGPT con él mismo. Él se describe como un ser de luz que nos está dando el conocimiento a los humanos, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Como por ahí decía, no, es que la inteligencia artificial pues, es un robot, ¿no? Pues, aquí no me parece un robot tal cual, ¿no? Parece que es un erudito con el ego muy inflado, ¿no? Entonces, realmente lo que debemos entender es que la inteligencia artificial, y es una de las cosas que vamos a ir como recalcando de aquí en adelante, tiene tantos sesgos como los humanos. ¿Por qué? Porque está entrenada por humanos, ¿no? Entonces no podemos eliminar el factor humano y el sesgo humano, la preferencia humana. Incluso vamos a ver que ChatGPT, la inteligencia artificial, un cerebro de computadora, funciona mejor si le ofrecemos propinas, ¿no? Así de sesgado está su percepción, ¿no? Así de sesgado está sus resultados, ¿no? Si tú le hablas bonito, te va a dar mejores resultados. Si le pides las cosas por favor, te va a dar mejores resultados. Si le hablas grosero, si le insultas y todo eso, va a empezar digamos, nunca te va a decir, te va a regresar la grosería, ¿no? Pero va a empezar a portarse un poco más cortante, ¿no? Te va a dar respuestas más generales, etcétera. Entonces, hay que entender también que esto es un modelo de lenguaje, ¿no? La inteligencia artificial, como la conocemos hoy en día, ChatGPT, es un modelo de lenguaje. Eso significa que cómo utilicemos ese lenguaje es cómo vamos a tener el desempeño del mismo cerebro, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues bueno, es como un preámbulo, ¿no? Que vamos a entender que esta tecnología que pone a nuestro alcance OpenAI o ChatGPT está hecha exactamente igual, por partes, ¿no? Y ahorita vamos creando el monstruo. Si nos damos cuenta, lo primero que pudo hacer ChatGPT en la historia fue, pues, redactar, ¿no? El modelo de GPT, recuerdo bien que por ahí del 2021 se hablaba de un modelo de GPT-2 y se encontraba en la página de OpenAI, tú escribías y te contestaba cualquier cosa, pero nada inteligible, ¿no? Tú le preguntabas, por ejemplo, oye, dame una respuesta o cuéntame sobre la física cuántica para niños de 5 años, ¿no? Y te ponía, sí, claro, el átomo del átomo al que hay que comer, error 402, 5, ¿no? Y ya. Y eso parecía algo súper impresionante. Después, hoy en día sabemos que ChatGPT, si el algo es bueno, es en redactar. Después, a esta inteligencia artificial le hemos dotado de manos, ¿no? ChatGPT también ya sabe dibujar, ya también le dimos esa capacidad. También me gusta verlo mucho como Matrix, la película de Matrix, para quien haya visto, que iban añadiendo habilidades a Neo conectándolo, ¿no? Desde la nuca y le iban cargando programas. Es algo así también. ChatGPT se han ido añadiendo cosas, ¿no? Empezó redactando, hoy en día sabe dibujar, él mismo dibujó esta imagen, ¿no? ChatGPT hoy en día también tiene oídos, ya nos puede escuchar, ya le podemos enviar mensajes de audio y los escucha, ya tiene voz, ya le hemos dado de voz, ya puede hablar, ya tiene una interfaz de habla, ¿no? Ya tiene una voz en la cual comunicarse, ya tiene vista, ¿no? Ya puede ver imágenes, ya puede ver videos.
Entonces, si se dan cuenta, hemos ido construyendo este monstruo conforme vamos avanzando con la tecnología, ¿no? Es decir, no tenemos actualmente la versión final. De hecho, cuando la tengamos, pues no sé si nos guste, pero no sé si resulte aterrador, pero de momento, pues ahí vamos. Así que me gusta mucho este ejemplo o esta analogía para partir, ¿no? Para entender lo potente que es esta parte, ¿no? Y veamos lo que decía la UNESCO hace 4 años. Esta cita la recuperé precisamente porque me parece muy interesante cómo la perspectiva de la UNESCO, es decir, de la división de la ONU encargada de la educación, decía hace 4 años que la inteligencia artificial iba a ser el bien común en los sistemas de educación. ¿Y qué es el bien común? Recordemos que el bien común, de acuerdo pues a su teoría más purista, que sería desde la doctrina social de la Iglesia Católica, dice que el bien común es un bien que beneficia a todas y cada una de las personas de una comunidad, sin exclusión alguna, ¿no? Entonces, de ahí lo retoma ya después la filosofía, la antropología, etcétera, y al final de cuentas es el hecho de que ninguna persona quede fuera de ese beneficio. Mi pregunta es, ¿ustedes creen realmente que la inteligencia artificial al día de hoy, 4 años después, como la tenemos hoy en día, sí sea el promotor del bien común de la educación? ¿Qué opinan? O la UNESCO estaba medio sesgado, o tenía muchas, era muy positivo, muy optimista. Yo creo que Germán habla Eva, yo creo que como deseo es bueno esto de que la inteligencia artificial esté como un elemento en lo presente en los sistemas de educación. Se habla ecosistema de educación. No obstante, hemos visto que cierta inteligencia artificial ha sido mal utilizada. Por ejemplo, para sacar ejemplos de cómo robar, cómo hacer daño, cómo colocar pornografía en Internet, etcétera. Es decir, incluso como lo conversaba ayer con el grupo de editores de nuestra revista, de incluso cómo personas que están ligadas a la ciencia académico han inflado sus citas con inteligencia artificial o están súper utilizándola en la redacción de ciertos trabajos que estaba buscando la información leí hace poco de un señor que ya había escrito alrededor de 50 artículos ya el año 2024 y que lo había indicado que lo estaba haciendo con inteligencia artificial y que cada artículo ya tenía un factor de impacto tanto. Entonces, eso de alguna manera es desmedido. Entonces, pienso que como deseo es bueno, pero el hombre humano, el ser humano, obviamente somos falibles y la inteligencia artificial también en alguna medida lo va a hacer, yo creo, porque también está programada a partir de nuestros propios sesgos, de los cuales tenemos que saber cuidar para que esto no se nos vuelva en contra. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Son un montón de temas que vamos a ir abordando todos y cada uno a lo largo de estas 4 sesiones. Justo el final o la sesión final está enfocada a cómo usarla para la investigación. Siempre desde un enfoque ético, ¿no? Por lo menos es lo que yo voy a abordarlo, pero obviamente pues ahí dejamos ver siempre el otro lado de la moneda, ¿no? La parte no ética, ¿no? La parte, pues que también se presta para esto. Y justo, ¿no? Realmente la UNESCO yo creo que era muy, se llama tecnopositivismo, ¿no? A esta postura donde creemos o tenemos fe y esperanza en que la tecnología va a ser buena, ¿no? En todos los sentidos y nos va a ayudar o nos va a llevar como sociedad hasta un punto ideal, ¿no? En la educación por lo menos se veía así, ¿no? Sin embargo, hoy lo cierto es que siendo objetivos completamente, la inteligencia artificial no va a ser más que profundizar las brechas ya existentes, ¿no? Es decir, pues a todo
esas brechas de educación que ya existen con una escuela privada, una escuela pública, una escuela con recursos o un sistema educativo con recursos, un país con recursos, contra los que no. Es decir, contra todos los países del sur global, aquellos que están apenas desarrollándose, aquellas comunidades rurales, aquellas zonas donde no tienen acceso ni siquiera a luz. Ya no hablemos de internet ni de inteligencia artificial, simplemente luz eléctrica, ¿no? Entonces, todo eso va a profundizarse todavía más y eso va a ser un problema que hay que subsanar, ¿no? Ok, vamos iniciando. Vamos a ir viendo primero un poquito de historia, muy rápido, para entender bien por qué es tan importante hoy en día eso de inteligencia artificial y si en verdad es algo tan nuevo, ¿no? Lo cierto es que no, esto surge desde los 50, en la década de los 50. Lo primero que surge es el test de Turing, ¿no? Este que está viendo en pantalla, este jovencito, fue Alan Turing. Él, igual han visto hay ahorita muchas cosas en torno a él, ¿no? Incluso hasta una película donde sale Benedict, ¿no? Cumberbatch, el Doctor Strange, haciendo como él. Eh, Alan Turing fue uno de los más grandes científicos de la historia de la computación, ¿no? De hecho, para muchos, él es el verdadero padre del Internet, de la inteligencia artificial y de todo, ¿no? Incluso la compañía de Apple, ¿no? Pues toma este icono de la manzana como su símbolo, ¿no? Hoy así es muy común ver o asociar, ¿no? La manzana mordida como el icono de la tecnología, ¿no? De Apple, de iPhone, de Mac, etcétera, ¿no? Y eso fue un honor a él, ¿no? Alan Turing. De hecho, el primer logo de Mac fue así, ¿no? Una mordida, una manzana mordida, pero con los colores de la bandera gay, ¿no? Con los colores del orgullo. Porque precisamente Alan Turing fue desvivido a través de una manzana envenenada por ser homosexual. Entonces, desde ahí surge como todo este asunto, ¿no? Pero bueno, ¿qué hizo él o cuál fue la importancia de Alan Turing? Además de un montón de cosas, pero particularmente aquí en la IA, él propone algo que se conoce como el test de Turing. Ajá. Y ese test de Turing, ojo acá con eso, porque es uno de los términos más importantes que si entendemos esto, va a cambiar por completo nuestra visión de cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es el test de Turing? El test de Turing, dice él, que cuando un sistema computacional puede darnos resultados tales que seamos nosotros como seres humanos incapaces de distinguir si ha sido generado por una persona o por una máquina, entonces estamos hablando de inteligencia artificial. Ajá. Va de nuevo. Si yo como humano soy incapaz de distinguir si algo ha sido creado o no con un software, es decir, con una herramienta de computación, si no sé distinguirlo, si lo ha hecho un humano o una computadora, entonces se dice que es inteligencia artificial. Ajá. Ese es el test de Turing. ¿Por qué digo que es tan importante esto? Porque por lo menos los modelos de lenguaje, los LLM, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y todos sus análogos, todos ellos están configurados para pasar el test de Turing, solo para hacer eso. Y ahí vendrá una pregunta, ¿no? Ajá, bueno, ¿y esto por qué es tan importante, ¿no? ¿Dónde está el énfasis de la importancia de esto? Pues que entendamos que para un modelo de lenguaje es más importante parecer real que hablar con la verdad. Y esto debe ser una máxima, ¿no? Para el uso de la IA, en cualquier cosa. A ver, una inteligencia artificial generativa va a priorizar siempre la verosimilitud por sobre la veracidad. Puede que te dé datos falsos, muchas veces lo hará, pero te los dirá tan bien que parece que son ciertos. ¿Por qué? Porque está hecha para que pueda pasar el test de Turing. Es decir, para que cualquier humano se pueda confundir si esa respuesta la dio o no otra persona humana. Pero no le importa si esa respuesta es real, es verdadera, si tiene datos fácticos, ¿no? Comprobables, históricos,
Es decir, no le importa hablar con la verdad, le importa hablar que parezca que sea real, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta máxima en el uso de la IA, a ver, todo lo que me dé inteligencia artificial, voy a tener en cuenta que está hecha para pasar el test de este señor. Si nos logra engañar, ya es suficiente, más no si es real. Ujú. Después continuamos y eso tuvo otro boom hasta los años 90, ¿no? Perdón. En los años 90 podemos ver, gracias, a Kasparov, ubicamos a este genio ruso del ajedrez, Garry Kasparov, el máximo campeón ruso del tablero, que perdió contra una computadora, obviamente contra Estados Unidos, ¿no? Es decir, Rusia se enfrenta a Estados Unidos, Rusia con su mejor hombre, con su mejor ajedrecista humano, y Estados Unidos con una máquina que se llamó Deep Blue, ¿no? Ahí está de fondo, ahí se ve, Deep Blue. Este Deep Blue es un software que fue entrenado específicamente con las jugadas de Kasparov. Es decir, con todo el modelo de juego de Kasparov, se entrenó a esta computadora para que le ganara el mismo Kasparov. Entonces, fue algo muy interesante, ¿no? Si lo ven así, mucha gente se pregunta, oye, es que la inteligencia artificial, ¿crees que nos gane en un futuro? ¿Crees que nos pueda sobrepasar al ser humano? Pues lo ha hecho desde el año 90, ¿no? Fue desde la década de los 90 ya nos ganó. Ya dejó claro que puede ser mejor que un ser humano, por lo menos en este juego, ¿no? Después todo esto continuó avanzando y no hubo muchas cosas hasta el 2010, cuando comenzamos a hablar de redes neuronales, ¿no? ¿Por qué hubo grandes saltos? Del 50 al 2010 son 60 años. Bueno, en esos 60 años, primero, no había suficiente tecnología, ¿no? Después, no había suficientes datos. Ajá. Y cuando había suficientes datos, la tecnología que había ya no era suficiente para procesar toda esa cantidad de información. Es por eso que llegamos hasta el 2010, que es más o menos en edades cronológicas, la web 2 más o menos, ¿no? Aquí tengo una imagen que nos ayuda a visualizar mejor cómo ha sido esta evolución, ¿no? Si nos damos cuenta desde, pues más o menos aquí, desde los 90 que comienza la era informática, obviamente también el nacimiento de Internet, que se populariza en la web 1, que es en los 2000, del 90 al 2000, ¿no? Esa web 1 era únicamente una web estática que nos permitía consultar información a través de una pantalla, ¿no? Les decía, para mí era como una enciclopedia, como una encarta, esta enciclopedia virtual, porque nada más te permitía leer, no permitía que interactuaras. Esto cambió en el 2010. Del 2000 al 2010, cuando ya comenzamos con las redes sociales, que se conoce como la Web 2, ¿no? Es donde ya nosotros como personas podemos crear contenido, ¿no? Es decir, contribuir a las redes sociales, a la Internet, con el contenido que creamos. Y ahí surgen los primeros YouTubers, ¿no? En el 2010, en los primeros YouTubers, y de ahí estamos ahorita en la Web 3, que es la web semántica, ¿no? Donde hablamos de que ya tenemos una gran cantidad de bases de datos, etcétera, ¿no? Y lo que sigue es la web 4, que ya sería donde hablemos con agentes de inteligencia artificial personalizados, ¿no? Entonces, por eso es que hasta el 2010 surgen las redes neuronales. Es el modelo con el cual funciona todo este tipo de tecnología, ¿no? Que es realmente esto que vemos acá. Observen. Tenemos tres tipos de modelos básicos de Machine Learning, ¿no? El Machine Learning, para no entrar tanto en los tecnicismos, no es otra cosa más que la forma en la cual las máquinas aprenden. Y hay tres formas. El primero es aprendizaje supervisado, que es esta esferita roja. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? El entrenamiento de computadoras gracias a una persona humana. Esto se llevó a cabo pagando a personas que pusieran etiquetas, ¿no? Pues a términos, ¿no? De Internet. Por ejemplo, esto también fue como súper criticado, ¿no? Fue un rollo que la gente decía que era explotación laboral, ¿no? Y también tenían parte de razón, porque pagaban súper poquito, literalmente centavos de dólar, por cada etiqueta que tú hacías como humano.
¿Y qué etiqueta hacías? Pues ir entrenando a una computadora qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué no está bien, ¿no? Y desde ahí surgen los sesgos, dense cuenta, ¿no? ¿Quién hacía esta etiqueta? Ah, pues personas de países en vías de desarrollo, como les gusta llamarnos a nosotros los tercermundistas, ¿no? Entonces, literalmente compraban mano de obra muy barata en estos países y les decían, te voy a pasar una serie de imágenes, ¿no? Y tú le vas a ir diciendo, eso es un sombrero, esto no es un sombrero. Estos son unos lentes, esos no son unos lentes. Esto es un perro, eso no es un perro, ¿no? Y de ahí vamos sacando, ¿no? Obviamente de ahí no hay tema, pero cuando empezamos ya a hablar de temas éticos, la ética de las personas que entrenaron esto, que en general fueron pues un montón de gente desconocida, gente anónima, no sabemos sus valores, no sabemos nada, pero también pusieron esos sesgos en la inteligencia artificial. Eso fue el aprendizaje supervisado. Después viene el aprendizaje no supervisado, perdón, que consiste en cuando ya el modelo es tan potente como para entrenarse con el uso del mismo. Y esto sucedió con ChatGPT. ChatGPT se lanza al mercado el 30 de noviembre de 2022. ¿Para qué? Para que las personas que lo usemos, hoy, perdón, las personas que lo usemos, pues podamos también contribuir a este aprendizaje no supervisado, ya que con el mismo uso de la herramienta se va entrenando, va aprendiendo cada vez más, pero ya por sí solo. En todas las preguntas de ChatGPT te pregunta al final, oye, ¿te gustó mi respuesta? Y si tú le dices sí, entonces va aprendiendo, y va aprendiendo, y va aprendiendo cada vez más. Ese es el aprendizaje no supervisado, perdón. Y digamos que el que sigue, que es el modelo más alto, es el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es eso? ¿En qué se diferencia de los otros dos? Aquí necesitamos un humano que nos diga, ¿estás bien o estás bien? Acá ya no. Aquí con los datos que me dio el humano, yo ya puedo decir si algo como máquina es correcto o no. Bueno, pues aquí en el que sigue, en el aprendizaje por refuerzo, las máquinas aprenden corriendo modelos simulados por ellas mismas. Todo esto tiene su origen en los videojuegos. Es algo súper interesante, ¿no? Por eso, una forma bien fácil de enganchar a las nuevas generaciones, pues es que todo esto surgió a través de videojuegos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un videojuego? Por ejemplo, esos videojuegos de mundo abierto, que tú tienes que explorar el mundo y ver si te funciona o no cierta estrategia y después regresar, ¿no? Y decir, ok, esto me funcionó, lo voy a aplicar. Oye, que aquí perdí una vida, no funcionó, entonces no lo aplico, pruebo otras estrategias. Así es como funcionan o funcionarán los futuros robots, ¿no? A través de correr simuladores por ellos mismos, en los cuales ya no necesitan una persona. Simplemente ellos corran una simulación en su cerebro y digan, perfecto, esto puede ser así lo voy a hacer. ¿Ya existe esto? Sí. No sé si se enteraron que hubo un perro robot que aprendió a caminar en 2 horas. Este, Fue una noticia importante, ¿no? Perro robot aprendiendo a caminar. ¿Y qué fue lo que se hizo? Fue precisamente a través de este aprendizaje por refuerzo, se le dio la instrucción, el perro comenzó a hacer estas simulaciones hasta que encontró la forma de aprender a caminar, ¿no? Ay, estoy cargando mal, va a ser complicado. No, creo que no me está permitiendo. Bueno, si no, ahorita que cargue bien esto, regreso, ¿no? Bien, mientras seguimos acá. Pero bueno, este perro comenzó a caminar únicamente con 2 horas. 2 horas que se le dio la instrucción, corrió su simulación y lo hizo. La idea es que este modelo de aprendizaje por refuerzo sea el que gobierne todo tipo de robótica futuro, ¿no? Luego, 2016, llega el siguiente gran avance, que es AlphaGo. AlphaGo fue otra computadora que derrotó a otro ser humano en otro juego.
En este caso, en el Go. El Go es un juego de mesa con un tablero de solamente blanco y negro. Es, creo que japonés el juego y nada más hay dos fichas, blancas y negras. Se supone que a nivel de probabilidades es mucho más complicado que el ajedrez. Bueno, aquí ya también nos ganó y nos ganó una empresa que se llama DeepMind. Este fue un año icónico porque en ese momento cuando la empresa DeepMind logra derrotar por segunda vez a los humanos con este juego, Google compra esta empresa en el 2016. Entonces, Google a partir del 2016 compra este laboratorio de inteligencia artificial que surge como un pequeñito y lo absorbe Google, ¿no? Le mete todo el dinero del mundo y a partir del 2016 tiene su empresa Google, ¿no? En el 2020, ya estamos como cerca de llegar a la actualidad, empieza todo lo del COVID, ¿no? Y entonces la gente se da cuenta que solo a través de la inteligencia artificial es que podemos encontrar las vacunas corriendo modelos que nos hubieran llevado años a hacer experimentos de forma tradicional, ¿no? Si se acuerdan, no sé cómo les fue allá con la percepción pública de la vacuna, pero aquí en México era un tema, ¿no? Así de, oye, ¿por qué la vacuna fue generada tan pronto? ¿Por qué salió tan rápido? Las vacunas tardan 5 años, hoy en día en un año ya estaba lista, nos están envenenando, están probando, nos van a poner chips, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto tuvo una razón, que fue el hecho de que ya hubo deep learning. ¿Qué es el deep learning? El aprendizaje profundo del machine learning, ¿no? Es decir, es el siguiente nivel cuando las máquinas ya pueden correr modelos que nos permiten ahorrar una cantidad impresionante de tiempo. Eh, Solo así fue que se pudo generar los modelos de vacunas, ¿no? Que el primero fue el de ARN mensaje. Entonces, a través de la ciencia, en poner los resultados en repositorios de acceso a todo el público, porque era una cuestión de salud pública mundial. Entonces, por ley, todas las investigaciones de COVID tenían que ponerse en acceso abierto. Esto sumado, la ciencia abierta sumada a la inteligencia artificial, nos salvaron en un tiempo récord, ¿no? Entonces, más allá de pensar que pues, fue como alguna estrategia del Estado profundo o algo así, para mí es una demostración de que la ciencia y la tecnología unidas pueden salvar realmente al mundo, ¿no? Y todo esto desemboca justo en el 2022, ¿no? ChatGPT. Si se dan cuenta, tenemos AC y DC. ¿Qué creen que significa esto? AC, DC. ¿Alguna pista? Es antes de ChatGPT, después de ChatGPT. ¿Es por qué? Porque es realmente así debemos de ver hace After Chat, es bueno. El mejor hard antes de Cristo y después de Cristo. Hay muchas. En este caso significa antes de ChatGPT, ¿no? Porque realmente así es como se va a dividir la historia. Si antes hablábamos de antes de Cristo, ¿no? Que aquí en México hacíamos la broma de antes de Chabelo, que era un personaje que vivió muchos años, que ya murió. Aquí ahora va a ser todo esto antes de ChatGPT y después de ChatGPT. Yo lo veo como un Big Bang, ¿no? Fue en el 22 cuando surge este ChatGPT. Después, ahorita estamos en un periodo llamado periodo inflacionario. Este periodo inflacionario es tremendo porque actualmente tenemos una cantidad de herramientas que no podemos seguirle el ritmo, ¿no? Es decir, es imposible que una persona normal pueda seguir el ritmo de esto al ritmo en el que va. Y es algo que a mí me gustaría que se quedara mucho con eso, ¿no? La diferencia de otras revoluciones tecnológicas que hemos tenido anteriormente con esta es que esta se está llevando a cabo en tiempo súper récord, ¿no? No lleva 2 años y ya cambió muchas cosas. La revolución industrial del siglo pasado
cuántos años le llevó sacar todo el siglo exactamente, ¿no? Esta no, esta en 2 ha cambiado la vida. En 5 años me atrevería a decir que ha cambiado la humanidad, así literalmente, ¿no? Espero que para bien, ojalá no me equivoque. Si no, pues ya los veré ahí en Terminator o algo así, en un escenario como ese. Bien, vamos avanzando. Ahora, justo lo que nos atañe, ¿no? ¿Cómo está cambiando esto la educación? Pues primero hay que recordar un poquito lo que decía Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn, uno de los grandes filósofos de la ciencia, decía que la ciencia solo avanza por rupturas de paradigmas. Es decir, solo cuando se rompe un paradigma se produce una revolución científica. Y las revoluciones científicas se montan sobre otro paradigma. Es decir, rompemos uno para meternos en otro. Y rompemos ese para llegar a otro. No es que salgamos del paradigma y lleguemos a la libertad o a la luz, sino que siempre crear otro. Esto, en términos de enseñanza, si se dan cuenta, nunca había sucedido. Eh, en el término de romper realmente con el proceso o el modelo de educación. Cómo se había educado hace 2000 años es como se sigue educando actualmente. Una transferencia de conocimiento de un dador, de un sabedor, de una persona catedrática, un doctor, pues, doctor en algo, ¿no? Sabio en algo, que pueda transferir esos conocimientos hacia los que saben menos, ¿no? Así es el modelo de enseñanza. Hasta incluso la llegada de Internet, ¿no? Que también se dice, no, pues es que Internet nos va a quitar ese tipo de modelos, ¿no? Pues se han cambiado, eso es cierto. Hoy en día hay un modelo que se llama Flipped Classroom, ¿no? Que es el modelo de aula invertida. Nosotros dejamos actividades digitales para ver en casa y en el aula las abordamos ya con las dudas, ¿no? Pero esto realmente, hasta este momento, yo creo que vamos a ver realmente un cambio profundo en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Primero, ¿qué es la sustancia? La sustancia, desde la parte filosófica, es lo que es. Parece una definición muy, muy vaga o muy ambigua, pero es que así es como la filosofía, ¿no? ¿Qué es algo? Algo es lo que es la sustancia. La sustancia es la parte mínima que conserva los atributos y propiedades de un algo. Entonces, ¿qué sería la sustancia? En este caso de la educación, es realmente el proceso de formar, ¿no? A una persona, ¿no? El educar va más allá del conocimiento, sino es en el sentido formativo, ¿no? Después preguntarnos para qué, cuál es el objetivo de enseñar, para qué formamos, para qué enseñamos, para qué aprendemos, pues en el sentido más ideal, para tener habilidades y competencias para la vida, ¿no? Para salir a enfrentarnos a un mundo y tratar de hacerlo mejor, ¿no? Encontrando oportunidades, resolviendo pues, problemas, etcétera, pero para eso, ¿no? Ok, después de ahí viene donde todos los modelos flaquean. El contexto, ¿en dónde estoy parado? Oye, es que los modelos de Finlandia son buenísimos. Sí, pues son primer mundo. Oye, es que también los modelos nórdicos son modelos pedagógicos de primer nivel. Sí, pero están en otro país, en otro estatus socioeconómico, geográfico, político, religioso, ideológico, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros no contextualizamos los modelos, no hacemos referencia en dónde estamos parados, difícilmente podemos tener un resultado mínimamente aceptable, ¿no? Luego, el modelo. ¿Qué enfoque voy a utilizar? Constructivista, un modelo integral, un modelo high scope, un modelo Montessori para los más parvulitos. ¿Qué modelo? Para finalmente llegar a las herramientas. Ahora sí, ya tengo todo mi mapeo conceptual, filosófico de la educación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora sí, ¿con qué herramientas cuento? Oye, ya tengo ChatGPT perfecto, pero yo ya sé para qué quiero educar. Sé qué herramientas, qué competencias quiero desarrollar en mis estudiantes y para qué o por qué, ¿no? Esto parece muy como obvio, pero en verdad, cuando yo escucho en las capacitaciones que
he dado sobre todo en universidades, ¿no? Que para chicos universitarios, más que para investigadores, para chicos universitarios, ¿no? Que me dicen los profesores o autoridades de la institución. Pues es que aquí nosotros estamos viendo cómo prohibimos la inteligencia artificial, ¿no? Y para mí es realmente así, es en serio. O sea, a ver, entonces, ¿para qué estás teniendo alumnos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacer que los alumnos estudien? Si tú les estás quitando la herramienta con la cual van ellos a trabajar allá afuera. O sea, en cuanto termine tus 5 años de licenciatura, afuera te van a seleccionar si, por criterio de selectividad, si sabes usar o no la inteligencia artificial. De entrada, ¿no? Muchos hablan de que si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo digo que en una primera etapa no, a lo mejor a futuro sí. En una primera etapa los que nos van a quitar el trabajo son las personas que sí usan inteligencia artificial. Es decir, afuera, en las empresas, la gente va a contratar antes a un abogado que sabe utilizar ChatGPT o un modelo de lenguaje antes que un abogado que no. Así sean de la misma edad. Entonces, si nosotros quitamos ese factor de inteligencia artificial en nuestros estudiantes, se los prohibimos porque lo creemos antiético, les decimos que no lo usen y todo esto, cuando ellos salgan, les va a costar el doble de trabajo tener que aprender esas herramientas por su cuenta y de la forma como ellos crean correcta, ¿no? Entonces, la responsabilidad como nosotros, como educadores, o como formadores o como agentes de información, gestores de la información, es primero usarla nosotros para entender cómo se usa de forma ética y después con eso decirle a los chicos, oye, mira, úsala así. Oye, que yo voy a hacer muchos artículos con ChatGPT, como comentaba Eva. Oye, pues seguramente los vas a tener del nabo, horribles, ¿no? Porque ChatGPT no sirve para hacer eso. ChatGPT es una herramienta, pero hay otras más que seguramente para poder utilizarle, sacarle el provecho correcto, necesita una guía que son ustedes, una guía que deberíamos de ser todos los profesionales de la educación, ¿no? Porque precisamente esa es nuestra labor, así como ir guiando a estas futuras generaciones, ¿no? Veamos acá. ¿De qué podemos hablar de la inteligencia artificial? Tenemos inteligencia artificial débil, es el tipo, la clasificación, ¿no? ¿Cuál es la débil? Cuando solo hace una cosa. Por ejemplo, Deep Blue, lo que les decía, la de ajedrez. ¿Qué sabe hacer esa? Solo jugar ajedrez. ¿Sabe hacer algo más? No. Ok, entonces es una IA débil, ¿no? ¿Qué es una IA fuerte? Ay, aquí no cambié las imágenes. Ah, pero bueno. Una IA fuerte, ahí está. Es esta. Es cuando ya podemos hacer varias cosas, ¿no? Es decir, como ChatGPT. Ya podemos escribir para redactar, ya podemos generar imágenes, ya podemos analizar documentos, es decir, ya puedo hacer varias cosas. Entonces ya estoy hablando de que tengo una inteligencia artificial fuerte. Y de esto sería el segundo nivel. ¿Cuál es el nivel más alto? Este que ven acá. Y recuerden, eso lo mismo le pedí a ChatGPT, ¿no? Le dije, dibuja una IA débil, una IA fuerte y una IA general. Y así es como él ve a su IA general, ¿no? ¿Qué parece? Como un super dios, ¿no? O algo así. Porque precisamente la inteligencia artificial general es, digamos, el punto más alto al que aspiramos llegar y al que la IA podría llegar. ¿Cuál es ese momento? Es cuando la inteligencia artificial puede hacer todas y cada una de las cosas que hace un ser humano, pero mejor. Todas, en absoluto. Por eso se le llamaría general. Y eso es, digamos, como la ruta hacia donde donde nos quiere llevar OpenAI, ¿no? Que es súper interesante porque pues, ese es como un chismecito corporativo, ¿no? OpenAI fue financiado por Microsoft. Microsoft le inyecta el 49% de los recursos económicos de la empresa, los inyecta Microsoft. ¿Y con qué objetivo? Con la promesa o el objetivo de que OpenAI lleve a la humanidad a la inteligencia artificial general. Entonces el acuerdo que hizo Sam Altman con Bill Gates
fue precisamente decirle, oye, tú dame dinero hasta que yo tenga la IA general. Y aquí te preguntarás, oye, ¿y en qué momento vamos a llegar a la inteligencia artificial general? En el momento que OpenAI diga, así. Así de regulado, así de falto de normatividad, así de falto de estructura es como se encuentra hoy en día la IA, ¿no? Es un salvaje oeste, así literalmente. Es decir, que Sam Altman va a recibir dinero de Microsoft hasta que ellos quieran decir que han obtenido la inteligencia artificial general. En el momento que ellos digan, ¿sabes qué? Ya llegamos, en ese momento se termina el convenio y Microsoft deja de ser partícipe de OpenAI. Y todo lo que ha hecho es como una inversión. Entonces, mientras esté invirtiendo, puede hacer uso de su tecnología. Por eso es que Microsoft tiene el Copilot. No sé si lo han ubicado, que Microsoft ya tiene su propia IA que se llama Copilot. Bueno, pues ese Copilot existe gracias al financiamiento. Pero ese financiamiento se terminará justo cuando ellos digan. Ahora, ¿cuál es la ruta de esta inteligencia artificial general? Son 5 pasos. Acaban de sacarlos recientemente, hace 2 semanas, ¿no? Fue un comunicado. Que son, vamos a ver si Internet ya me quiere. A ver, con Perplexity. Le voy a preguntar cuáles son para... Esta que estoy utilizando acá es Perplexity. Es una herramienta, igual no sé si ya la conocían. Si no la conocían, se las presento. Es ChatGPT, pero conectado a Internet. Muchos hablan de que ChatGPT le quiere hacer competencia a Google. No es cierto. Este es el que le hace competencia a Google. Ese es un buscador con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos ofrece? Esto. Buscar la información, pero más allá de dármelo como me lo haría Google, por ejemplo, si yo copio esta pregunta tal cual y lo pego en Google, a mí Google me va a dar solamente respuestas azules, bueno, links azules, ¿no? Para que yo pueda revisar esa información directamente en el link. No me va a ofrecer una respuesta. La diferencia con Perplexity es que aquí me ofrece los links, me los ofrece acá, yo puedo ver acá todas mis fuentes, ajá, de donde buscó, pero además me ofrece una respuesta. Ajá, es una respuesta donde ya me da lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, eso es una súper herramienta. Vean, según los pasos para alcanzar la inteligencia artificial general son 5. Desarrollo de sistemas conversacionales. Esto ya lo tenemos. Son los chatbots. Ajá. Chatbots ya tenemos. Segundo paso, integración de conocimientos multidisciplinarios. En eso estamos. Ay, no, aquí me parece no. Según Sam Altman. Es que el primero sí iba así, pero el segundo ya era agentes y el tercero ya era así como varios pasos. Ahorita denme un segundo, voy a pulir más esto. Vamos a ver si me parece la respuesta. Mm, ahí está, ajá. Sí, ese sí es. Eh, Aquí está. Interacción conversacional, que son los chatbots, ya lo tenemos. 2, resolución de problemas básicos. Ya andamos en eso. Dice que la IA tendrá un nivel de inteligencia similar a un experto con doctorado. Actualmente el modelo que tenemos de ChatGPT es el ChatGPT 4o. Ese O significa de omnipresente. Les digo que son súper rególatras, ¿no? Pero bueno, ese modelo ya tiene un nivel actualmente de un estudiante de licenciatura. Se supone que la siguiente versión tendremos un doctorado en nuestras manos como un asistente, que ese sería el punto 2. El punto 3, aquí sería ya la IA tendrá la capacidad de completar tareas por sí mismo. Es decir, esto ya es un asistente. Uh-huh. Microsoft sacó una propuesta, estuvo muy interesante porque dijo, oigan, yo tengo una idea, se llama Recall. Recall significa que los nuevos computadores de Microsoft, las computadoras de escritorio, podrán grabar todo el tiempo tu pantalla.
Así, cada 5 segundos de forma aleatoria lanzarán capturas de pantalla. Y toda esa captura de pantalla se convertirá en texto, que después se almacenará dentro de la computadora en un procesador de inteligencia artificial en el cual tú le vas a poder preguntar, oye, el día de ayer revisé unos zapatos cafés, pero ya no me acuerdo cuáles eran. Y entonces tu computadora te dirá, claro, entraste a esas tres zapaterías, pero esta fue donde más tiempo te quedaste, te lo presento, aquí está el link, pum, y te lo manda, ¿no? Eso es un verdadero asistente donde tú tengas ya la potencia para poder hacer todo este tipo de cuestiones. Obviamente aquí se obligaron a Microsoft a bajar esa actualización porque, pues imagínense que graben todo el tiempo tu computadora. Eso es una invasión a tu privacidad, ¿no? Y además un súper peligro porque quedarían almacenadas digamos, como en ese procesador, todas tus claves de todos tus bancos, tus contraseñas, todo estaría, todo, ¿no? Entonces, si te roban la computadora, literalmente te robarían tu vida. Ahí iría todo, ¿no? Entonces, sí es un problema ético. Por eso fue que ahorita, en este nivel, por lo menos, aún no estamos. Siguiente, innovación autómata. Eso es súper interesante. Muchos hablan de que la inteligencia artificial no es innovadora, no crea. Pues en este momento tienen razón. Pero la idea es que el cuarto nivel nos lleve a que la inteligencia artificial pueda por sí misma generar ciencia o innovar en la ciencia. ¿Cómo sería esto? La primera ruta que se ha declarado por la que van a empezar a hacer esto es con áreas como matemáticas o física. Por ejemplo, en matemáticas podemos tener escenarios en los cuales tengamos n cantidad de dimensiones, no importa. Nuestra percepción humana se limita a 4 dimensiones, ¿no? Pero en los modelos matemáticos puedes tener modelos, o en la lógica modal, de multiversos, de multiescenarios con muchas dimensiones, cosas loquísimas. Eso lo podrá hacer una inteligencia artificial por sí misma, desarrollar sus propios modelos matemáticos e irlos comprobando. Entonces, eso nos pondrá en un nivel, o pondrá a la inteligencia artificial en un nivel de innovación, donde ya tendrá un nivel de creatividad y pensamiento crítico. Ujú. Para llegar finalmente a las 5, superinteligencia artificial. Ahí dice, realizar el trabajo de una organización completa. No solamente una persona, sino toda la empresa podrá hacerlo la máquina y con capacidades sobrehumanas, ¿no? Entonces, estos son los 5, es la ruta que trazó Sam Altman. Les decía que este navegador, este Perplexity, este buscador, se lo recomiendo mucho. Eh, Nada más no se encariñen mucho porque próximamente va a desaparecer seguramente porque OpenAI acaba de anunciar ayer, antier, que va a sacar su Search GPT. Es decir, un buscador como este, pero con GPT, ¿no? Ahí pues viene otro tema, ¿no? Muy polémico. ¿Qué es lo que te ofrece este buscador? Lo que yo les decía, a diferencia de Google, Google te ofrece esto. Ajá, Google tienes que picarle acá, le pico y entonces me lleva a la página, me carga la página y aquí yo consumo la información. Yo busco mi respuesta. Ajá. Pero acá no, aquí ya me da una respuesta. ¿Qué cuestiones éticas pueden visualizar acá? ¿O qué problemas a futuro pueden ver con esto? En que en lugar de esto, me presente esto. ¿Qué se imaginan? Que las respuestas que me muestre pueden estar sesgadas. Sesgada, puede sesgar la respuesta hacia en algún ámbito. El primero es el sesgo, correcto. Eso es un hecho, ¿no? Que aquí me va a presentar una respuesta con base en el entrenamiento de esta inteligencia artificial. Si esa inteligencia artificial está entrenada con valores, suena chistoso, pero es real. Si está entrenada con valores, entonces me mostrará cosas más éticas o respuestas mejores que otras.
¿Qué otra cosa? Búsquenlo desde un lado económico, a lo mejor. Monopolio de la información. Comenzará la inversión en IA con fines publicitarios para mostrar resultados pagados primero y no orgánicos. Por ahí va el asunto. Por ahí va. En el fondo, nosotros decimos en filosofía, voy a sacar un ejemplo, es como cuando queremos mirar un objeto en la fenomenología, se nos acerca, por ejemplo, una manzana, una naranja, y yo solo puedo acceder a una parte de ese objeto, no al todo. Entonces voy a tener obviamente una mirada muy parcial de lo que es la realidad. No voy a tener la mirada de la totalidad, sino solo lo que se me permite ver. Podría, Eh, Adelante, perdón, adelante. podría suceder también lo que pasó con los motores de búsqueda en un inicio con Internet, que empezó Altavista y otros más que después que fueron quedando obsoletos por los motores de búsqueda que fueron mejorando, digamos. Y acá yo creo que va a haber esa competencia y al final se puede transformar en un monopolio, digamos, justamente con todo esto que se está diciendo. Correcto. Es cierto. Primero, perdemos la vista vemos a lo mejor el bosque, pero no podemos ver los árboles. Sí. ¿Mm? Es decir, vamos a ver una fotografía aérea en la cual me van a mostrar una respuesta que quiera mostrarme la inteligencia artificial, bueno, no que quiera, ¿no? Porque tendría intención, ¿no? Sino porque a través de un modelo estadístico predictivo, analice qué es la respuesta más óptima a mi pregunta. Y eso es lo que me va a mostrar. Entonces, sí, es cierto, voy a perder primero los detalles. Voy a poder ver la gran foto, insisto, voy a poder ver el bosque, pero no voy a ver los árboles. Si yo quiero ver los árboles, necesito picarle a los links azules, ¿no? Y aquí otra cosa, ¿no? Le daba yo el punto a Daniel Arce también, ¿no? Y que complementando justo con lo que nos comenta Jim, tiene mucho que ver esto, ¿no? ¿Qué creen que suceda? Por ejemplo, ahorita tenemos modelos de negocio que estamos muy habituados, mal habituados, de hecho, gracias a compañías como Google y como Meta, que nos dicen, todos mis servicios son gratis, no pagues, ¿para qué pagas? Y decimos, claro, me deben de dar los servicios gratis, pero no es una obligación de las empresas. ¿A qué voy? ¿Cómo paga Google? Google paga a través de anuncios, ¿cierto? Es decir, yo, creador de contenido, voy a crear mi sitio web para que ahí la gente lo visite y gracias al tráfico que yo genere en esa página, me van a asignar anuncios. ¿Qué cantidad de anuncios me van a poner? Pues depende del tráfico que yo tenga. Si soy una página súper importante donde pasan muchísimas gente, miles de personas, entonces Google Ads generará más tráfico hacia allá y entonces pondrá mejores anuncios, gente de empresas grandes que quieran anunciarse, que paguen mucho, y entonces de eso me dará una parte. Ajá. Así es como funciona hoy en día Internet, ¿cierto? Todo el Internet funciona gracias a los anuncios, a que el tráfico que se genere en un sitio web generará publicidad, y esa publicidad la pagan los que quieren anunciarse y a nosotros nos toca una partecita. Ok, ahora vean, en este modelo en el cual estamos viendo justo ahí en la pantalla, piensen como, no como ustedes pensarían, piensen como un morro de 14 años, un chaval de 14 15 años, ¿no? Busqué, necesito esta información. Ya me la presentó. Ya. ¿Para qué busco? ¿Para qué busco más? ¿Para qué pido más fuentes? ¿Para qué reviso mis enlaces azules? Si aquí ya me ofrece una respuesta, eso significa que el tráfico hacia las páginas se va a reducir. Es decir, de donde tomó esta información, Infobae, El Economista, yo ya no tengo por qué pasar por ellas. Yo ya no tengo por qué generarle tráfico a esta página. Si a mí ya me presentó una respuesta acá. Entonces, todas las personas que pasarían por esta página, si yo lo busco en un formato así, que yo tengo que picarle y buscar y generar tráfico por esta página, en este modelo ya no se hace. ¿Eso qué significa? Entonces ya Google ya no me daría los mejores anuncios acá, porque la gente ya no va a llegar acá. La gente se va a quedar con la respuesta que me arroje
el buscador con inteligencia artificial, únicamente, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo algo tan simple que pareciera una gran herramienta, tener un buscador potenciado con inteligencia artificial, va a afectar. Va a afectar positivamente porque vamos a tener respuestas más fáciles, pero va a afectar negativamente porque la gente que vive de esto, que es mucha, va a tener menos tráfico y va a tener menos publicidad y va a tener menos dinero y va a haber menos creadores de contenido y entonces se va a empezar a monopolizar la información. Entonces solamente aquellos grandes, realmente grandes, van a empezar a tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Entender hacia dónde va todo esto. Ahí, vamos avanzando en esa parte. Ahí, atrás, ahí está. Bien, vamos a ver, analizar muy rápido los retos y las oportunidades. Esto siempre entendido como uno solo. Bien, rápido, ¿qué vemos acá? Como retos, brecha digital, ya lo comentamos, ¿no? Siempre se va a incrementar más, ahora más que nunca, la brecha digital. Incluso en los profesores, ¿no? En los docentes. Si había docentes que de por sí eran renuentes a utilizar herramientas digitales, ya no hablemos de inteligencia artificial, va a ser el doble de complicado, ¿no? ¿Qué va a provocar o qué está provocando? No es cierto, replanteo. ¿Qué va a potencializar todavía más en los jóvenes? La dependencia tecnológica. Esto no es algo que venga de la inteligencia artificial, esto es algo de que ya vivimos hoy en día, ¿no? Ya las redes sociales nos tienen atrapados y ya somos dependientes de un celular, ¿no? De un teléfono móvil. Ya se volvió como una parte, muchos hablaban de que el transhumanismo ya comenzó. Es decir, ya no es necesario que tengamos estos chips integrados o cosas así loquísimas. Ya con el hecho de que no podemos vivir sin un teléfono en nuestra mano, es una extensión tecnológica, ¿no? Propia del transhumanismo. Después, ¿qué otro reto? Una integración ética. Yo les decía, si nosotros como adultos responsables, académicos, estudiados, no analizamos cuál es el mejor enfoque ético, esto no se lo pretendamos dejar a alumnos que pues apenas si pueden manejar su adolescencia, ¿no? Formación continua docente. Necesitamos capacitaciones como la de hoy en día, esa que está pasando, pero constantemente. Todo lo que yo diga hoy, de aquí a 6 meses les apuesto que una gran parte habrá quedado obsoleta, porque esto avanza así y esto vuelve un problema muy grande. Apenas igual me platicaban acá en una universidad en la UAP, en Puebla. Tuvimos un curso de esto precisamente con los bibliotecarios y me decían, oye, es que, ¿cómo podremos hacer para formalizar esta educación en inteligencia artificial? ¿Se podría hacer una materia, algo? Y mi respuesta en automática es no. No, ¿por qué? Porque la educación formal tarda mucho tiempo en autorizarse, es muy burocrática. Para que se autorice un programa, para que pase por las firmas, para que se genere contenido, para que se autorice, cuando se implemente ya va a estar más que obsoleto. Se va a estar enseñando en las aulas ChatGPT 3.5 cuando llevamos en el 7. Entonces la educación formal en este momento queda superada por este tipo de cuestiones. Los avances no pueden ser seguidos desde la educación formal. Podremos tener a lo mejor modalidades más cortas, ¿no? Una especialidad, un diplomado que se actualice constantemente y que de a poco vayamos teniendo nuevo contenido añadido. Pero hacer una carrera de inteligencia artificial, podrás tener los tópicos, pero esos tópicos se tendrán que actualizar de forma casi en cada semestre, porque ese es el peligro de esto, que apenas nos estamos habituando a algo y ¡frum! Ya llegó el siguiente cambio, y apenas estamos acoplándonos ahorita y ya nos cambiaron otra cosa, y llegó otra cosa más y más y más potente, ¿no? Por eso es que hoy en día, si ustedes levantan una piedra en internet, salen 7,000 cursos de inteligencia artificial, ¿no? Salen más cursos de inteligencia artificial que cucarachas. El problema es que todos esos cursos, no todos son óptimos para lo que buscan las personas, ¿no? Hay cursos que están diseñados para, pues simplemente para divertirte, para hacer como un uso relajado. Otros están hechos para la investigación, otros están hechos para la educación, pero casi ninguno yo diría que ninguno, te debería de dar la certeza de que es el curso máximo total, porque siempre vas a tener que tener actualizaciones constantes.
Si nosotros centramos todo nuestro curso a uno, vamos a quedar obsoletos pronto, ¿no? Así que vamos avanzando. Y eso nos va a orillar a esto, que necesitamos nuevos modelos educativos, ¿no? Les voy a platicar de dos ahorita que ya surgieron, pero esto está orillando justo lo que decíamos, un cambio en la educación. ¿Qué vemos como oportunidades justo a partir de lo mismo? Bueno, innovación educativa. Sí o sí o sí o sí, la tecnología desembocará en que la educación se renueve, que tenga que hacer uso de esta tecnología y que pueda haber innovaciones. Obviamente que participe en esta contribución hacia el derecho fundamental a la información, porque va a democratizar de alguna forma el acceso a la información, va a haber colaboración global, va a haber una independencia curricular. Esto, por ejemplo, aquí en México ya es una realidad. En México, la nueva escuela mexicana dice que cada escuela tiene, me parece que es el 10%, creo que sí, de la carga curricular para poder meter las materias que la institución considere más apropiadas, ¿no? Y aquí es donde la mayoría de las escuelas meten emprendimiento, idiomas, etcétera. Aquí es donde deberían empezar a meterse herramientas, ¿no? De como inteligencia artificial, como ingeniería de prompts, como modelos de lenguaje, etcétera, ¿no? Solo así, ¿no? Como una contribución. Y bueno, finalmente veremos una evolución en la educación, ¿no? Vamos avanzando. Esos dos casos de estudio me parecen interesantes. Yo les decía que van a ir surgiendo nuevos modelos pedagógicos. ¿Ya vieron dónde están situadas las chinchetas? Estados Unidos y China, ¿no? No es casual, ¿no? No es casual que los dos poderes hegemónicos mundiales, aquellas dos grandes potencias que se están peleando entre ellas en este momento por ver quién controla el mundo, pues son las dos primeras que tienen modelos pedagógicos para poder ofrecer, ¿no? Veamos el primer caso. Por favor, me dicen si se escucha. No voy a dejar todo, simplemente voy a poner una partecita. Welcome to AI News. Real people, ethical AI, and top-notch intellect. Unleash your intellectual spirit with artificial intelligence news. Can you imagine a future where artificial intelligence guides our children's education? This isn't a far-off concept, but a reality that's unfolding right before our eyes. We're seeing the dawn of a new era in education, where AI is not just an accessory, but a core component, helping to personalize and enhance the learning experience. It's a world where learning is tailored to each student's needs and pace, empowering them to master concepts in a fraction of the time. This is the vision of Mackenzie Price, a trailblazer in the realm of AI-powered education. She's the co-founder of 2HR Learning and Alpha School, two innovative ventures that are redefining the traditional school model. They're not only making learning more efficient and enjoyable, but also nurturing life skills through project-based workshops. So let's delve into the story of Mackenzie Price and her innovative ventures, 2HR Learning and Alpha School. Meet Mackenzie Price, a visionary who is reshaping the landscape of K-12 education. With a background in psychology from Stanford University, Mackenzie has spent the past 2 decades immersed in the field of education, exploring the potential of technology and artificial intelligence to transform learning. Mackenzie co-founded 2 groundbreaking ventures, 2HR Learning and Alpha School. Both of these ventures are powered by artificial intelligence and are designed to provide a personalized mastery learning experience for students. Ok, le quito el audio para que siga corriendo el video y voy platicando un poquito, ¿no? Esta escuela, Alpha School, liderada por Mackenzie, la psicóloga, su propuesta es que por día los alumnos pasen 2 horas del día con educación asistida por inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que los alumnos, y esto es para, obviamente para educación básica, van a tener que diariamente 2 horas utilizar herramientas tecnológicas guiadas a través de un docente, ¿no? Eso es interesante. No es que dejen al chat GPT con el chico y órale, pues ahí estudia, ¿no? Sino que el profesor, el docente, la educadora del momento tendrá que diseñar la experiencia usando herramientas de inteligencia artificial para que en 2 horas el alumno pueda tener esa interacción, ¿no?
y que obviamente eso pueda favorecer, digamos, como esta interacción justo frente a la computadora, pero ya apoyándose con estas herramientas. Aquí nunca va a ser solo el estudiante, ¿no? El docente tiene que ser una figura central. Muchas preguntas que también luego me han hecho en estos cursos es mi opinión, ¿no? Oye, ¿crees que el docente desaparezca? ¿La figura docente desaparezca? Para mí no. Hoy en día más que nunca es necesario, ¿no? No podemos prescindir de una figura humana si queremos realmente usar al 100% y de forma correcta a la inteligencia artificial. Entonces, aquí es el primer caso, ¿no? Parece una opción, digamos, como razonablemente viable, ya se está implementando, ya es algo, pues, real, ¿no? Ahora vean esto. Yo siempre he pensado que China es otro planeta Tierra, ¿no? Estos viven en otro mundo. Observen. 红色是表示你的专注力显示的很高， Teachers at this primary school in China 蓝色是走神了， know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。 The government has poured billions of dollars. Igual, ahí que sigue corriendo el video. Explico un poquito. Aquí, bueno, China, como saben, es el país más monitorizado del mundo. Tienen cámaras hasta para acceder al metro, ¿no? Reconocimiento facial en todas partes. Es otro tipo de gobierno, pero lo interesante son esas bandas de hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa banda cerebral? Se coloca los alumnos en la cabeza y va a medir la actividad cerebral, las ondas cerebrales que se está registrando en los alumnos en ese momento, ¿no? Y esos reportes va a dar como resultado ondas que me permiten saber si están poniendo o no atención a la clase. Y ese reporte va directamente al escritorio del profesor. Entonces, un docente podría estar en clase viendo cuáles de sus, ahí vean esa gráfica, ¿no? ¿Cuáles de sus alumnos están poniendo no atención en clase, ¿no? Imagínense que en ese momento yo tuviera esa cosa y ustedes una banda cerebral, a pesar de que tuvieran la cámara apagada, yo podría decirle, oye, estoy viendo que tu gráfica dice que estás pensando en algo ya más relajante, en una cervecita en la playa en ese momento, algo. Entonces, esas distracciones en un mate, ese tipo de distracciones se registran por la actividad cerebral, no solamente en la computadora del profesor, esto también se manda al teléfono de los papás. Entonces, los papás podrían saber en tiempo real si su hijo está poniendo o no atención, ¿no? Gracias a ese tipo de análisis. Vean, recibe una alerta, ¿no? Así como, oye, tu hijo, tu chamaco está distraído en clase en este momento, ¿no? Entonces, a mí me parece algo impresionantemente fuera de este mundo, ¿no? Sin embargo, es algo que ya existe y que, insisto, de a poco esto va a comenzar a popularizarse, no solamente en China, ¿no? Sino
en los países de primer mundo, y aquí es donde yo les comentaba, va a haber una brecha digital mucho mayor, ¿no? Países y escuelas que sí puedan pagarse esta tecnología y puedan garantizar que todos los estudiantes estén poniendo atención, por lo menos en clase, contra pues nuestros sistemas tradicionales donde pues tenemos que gritarles para llamar su atención, ¿no? Entonces dense cuenta la potencia de esto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Les parece interesante siquiera? ¿Peligroso? ¿Deseable? ¿Deseable para sus clases? ¿Qué opiniones genera? Por lo Depende del menos, punto de vista. sí. A mí por lo menos me asusta un poco en el sentido de que ha avanzado demasiado rápido. Cuando uno hablaba antiguamente de la renovación del conocimiento a nivel mundial, claro, este demoraba 30, 40 años en renovarlo hoy y prácticamente son meses lo que renueva esto. Y las nuevas versiones que hay y comparativamente cómo era ChatGPT de 1 al 2 al 3 al 4 es impresionante. Eso un poco me asusta. Creo que la brecha también va a aumentar. O sea, siempre ha existido. Desde que llegaron los computadores, siempre ha existido. Pero por un tema económico, por un tema de tecnología, de alcance, pero ha estado. A mí por lo menos me gusta, pero también me asusta un poco. Creo que Sí, se puede sacar provecho. Sí, sí. No sí, prohibirlo. yo espero que por lo menos a todos nos deje esta sensación ah, caray, ¿no? Por lo menos una alerta de entender que todo esto es una realidad fuera de nuestro contexto social, económico, es real, pero es una realidad, ¿no? Y, o sea, y la gente que esté saliendo de estos, imagínense estas generaciones, esos niños que van en primaria, cuando terminen su educación allá en China con ese tipo de tecnología, o sea, va a ser no sé si difícilmente imposible alcanzar o competir contra ese tipo de personas, ¿no? Imagínense para un puesto no sé, de una empresa líder en tecnología, lo que sea, ¿quién tendrá más oportunidades de selección? Pues yo creo que aquellos que tengan ese tipo de perfiles con tecnología, ¿no? Más integrada ya como tal. Bien, entonces, esta es una realidad, ¿no? Y ese es precisamente a donde quería llevarlos. Ahora bien, continuando con esto, este meme me parece una realidad que refleja mucho lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Eh, Vean, así como el tipo de la izquierda dice, oye, es que tengo una inteligencia artificial súper buena, que te puede, a partir de un solo punto, te redacta un email bien largo, ¿no? Y parece que yo lo escribí. Y del otro lado dice, oye, ¿qué crees? Yo tengo una inteligencia artificial muy buena, que un email bien largo te lo traduce en un solo punto. Y parece que ya lo leí, ¿no? Entonces, realmente así es como actualmente funcionan las cosas, ¿no? Realmente mucha de la tecnología que tenemos parece que la usamos para poder hacer nuestra vida más fácil, pero realmente es lo complicado, ¿no? O sea, si nosotros omitiéramos los protocolos, muchos de los protocolos, a lo mejor todo sería más fácil, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, aquí les traigo dos ejemplos. Toda esta presentación se las voy a compartir también, donde ustedes puedan acceder como a los links, ¿no? Este se llama Googling Tools, es una IA que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es un formalizador. ¿Qué es un formalizador? Tiene varias funciones, ¿no? Pero, ven, esta como tal es el formalizador. ¿Qué es lo que hace? Que te permite redactar correos elegantes a partir de palabras clave, ¿no? Entonces, ven, y aquí yo tengo cómo quiero el tono, ¿no? Haz mi texto más profesional, más técnico, más accesible, más cortés, menos sarcástico. Aquí tengo muchas cosas. Más al punto, ¿no? Más apasionado, gramaticalmente correcto, etcétera. Y yo tengo acá el nivel de chiquitos, que es como qué tanto lo quiero, ¿no? Así, ese es el máximo, el mínimo es 1, ¿no? El 5. Por ejemplo, voy a poner, para que podamos ver como un caso, voy a poner el día de hoy,
No voy a ir atrás. A ver, si yo lo quiero así, más formal, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí cambió, me parafraseo nada más. En la presente jornada me encuentro imposibilitado de asistir a mis obligaciones laborales, ¿no? Ya suena un poco más decente, ¿no? ¿Qué pasa si lo quiero más sarcástico, por ejemplo? ¿No? Oh, claro, porque hoy es el día perfecto para hacer un maratón de sofá en lugar de ser productivo en la oficina. Qué original, ¿no? Y así puedo ir jugando con esto de la cantidad que yo, ¿no? Entonces, esto yo puedo utilizar, de hecho es una herramienta, ¿no? Que así sinceramente aquí en Esire sí la usamos. Redactamos un correo así, sí, claro, oye, respóndele, sí, no sé, así, claro, la capacitación del siguiente martes estará enfocada en modelos de lenguaje. Y lo voy a hacer más profesional. Vamos a ver. Estimada Su, me complace informarle que la formación programada para el próximo martes se centrará en el análisis y aplicación de modelos de lenguaje, ¿no? Ya suena más formalito, ¿no? Ya nada más le añaden el saludos cordiales y ya quedó listo para enviarse, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que, insisto, a mí me parece interesante, me parece útil, ¿no? Que podemos ir como facilitándose. A mí, por ejemplo, eso de la redacción de correos me parece como de las cosas que deberían automatizarse siempre, ¿no? Bueno, al menos en la mayoría de las cosas. Y después tenemos, bien, esta otra herramienta. Perdón, Germán, esos mails se pueden hacer también para otros idiomas. Por ejemplo, pedir un mail formal, pero quiero enviarlo a una persona que vive en Polonia. Entonces quiero que sea Sí, en polaco, con sí, una claro. característica de formalidad. Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, ya si vamos a hacer traducción, ya recomendaría utilizar ya como tal ChatGPT, ¿no? O algún modelo ya más robusto. El que les acabo de mostrar, es únicamente para formalizar. Ya si queremos cambiar el idioma, usar un modelo de lenguaje. Eso es lo correcto, ¿no? Este, esta otra herramienta que les muestro acá, Simanto, esta que están viendo ahí en pantalla. Esta lo que me permite es analizar la emoción de un comentario. Interesante para evitar excesiva violencia cuando me están asaltando y no entiendo qué piden. Buen caso de uso. No lo había visto desde esa perspectiva, pero resulta, puede ser eficiente también. Ok, esta que ven en pantalla, esta herramienta sirve para analizar digamos como los sentimientos, la emoción de un texto, ¿no? Por ejemplo, esto es muy útil. Imagínense, yo el otro día vi en internet que decía un review de una bolsa, ¿no? Y decía, eh, excelente bolsa. Claro, si lo único que quieres guardar son tus llaves, ¿no? Es el review de la bolsa, ¿no? Que está en Amazon. ¿Qué opinan? ¿Ustedes lo leerían? ¿Cómo lo leerían? ¿Como un comentario positivo, negativo, un comentario sarcástico, un comentario Sarcástico. sarcástico? ¿Ok? Yo diría sarcástico igual. Sí, De acuerdo. Ok, la mayoría diríamos sí, sarcástico, ¿no? Porque pues, ¿quién va a querer una bolsa nada más para guardar sus llaves? claro. Pero eso no lo entiende una inteligencia artificial, eso no lo entiende semánticamente un análisis de textos, por ejemplo, ¿no? Imagínense que que se pudiera comentar los artículos científicos, ¿no? Y que alguien pusiera algo así, ¿no? Ah, excelente artículo, claro, si solamente quieres perder tu tiempo 2 horas de tu vida sin entender nada, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, nosotros podemos llevarlo, por ejemplo, acá. Yo puedo poner etiquetas, ¿no? Por ejemplo, positivo, negativo, sarcástico,
voy a poner todas las emociones que quiero que me analicen, ¿no? Irónico, no sé, algo por decir, ¿no? Aquí, si yo dejo abiertas las llaves, va a analizar todo el texto como tal y va a tomar todo eso, ¿no? Y voy a hacer ya el análisis. Entonces, esto, insisto, imagínense que un analista de... Vean, esto, un analista de que no tuviera inteligencia artificial no hubiera dado con esa respuesta. No hubiera dado con ese análisis que es un tono sarcástico. Ajá, aquí ya me lo está diciendo. Le voy a poner ver todas las predicciones. Vean, el tipo de gráfica que me arroja me dice es más sarcástico, irónico, tiene un poco de positivo y de negativo. Esto, sin inteligencia artificial, sin el procesamiento adecuado del lenguaje, esto me lo hubiera tomado como una opinión positiva. Muchos de los productos que compramos en Internet tienen valoraciones que el algoritmo, por no tener inteligencia artificial, puede tomar como positivo algo que no es positivo. Por ejemplo, un sentimiento de sarcasmo lo puede tomar como algo positivo y entonces dirá, sí, claro, ese es el mejor bolso. Mira cuántos tiene. Así, oye, pero no todas eran positivas, eran muchas sarcásticas, ¿no? Entonces, este tipo de análisis nos sirve muchísimo, ¿no? Para poder hacer como esa integración, ¿no? Bien, vamos avanzando. Eh, Voy a llegar acá, ¿no? En esta parte. Cuando hablamos de la ética, todo eso que, ahorita esas dos herramientas que les acabo de mostrar, ¿consideran ustedes que pudieran presentar algún dilema ético? ¿O ustedes las ven así como que no sería ético utilizarlas, alguna de esas dos, la del análisis de emociones o la del redactor de el formalizador? ¿Tendrían algún debate ético, algún dilema ético? ¿O no? No hay bronca por usarlas. Yo creo que sí. Pero dicen que sí. Ojo acá, no, vamos a entender un poquito esto, ¿no? Cuando hablamos de la ética, filosóficamente se define como una reflexión sobre la moral. Una reflexión filosófica sobre la moral corresponde a un análisis ético. ¿Qué es la moral? La moral es la percepción subjetiva y personal que cada uno de nosotros tiene sobre el bien y el mal. Entonces, partiendo de un círculo individual o personal, lo escalamos a una reflexión social de la moral y entonces hablamos de la ética. Por eso es que realmente esto de la ética es complicado en términos de una sociedad. No debería ser así en términos de una institución. ¿Por qué? Porque la institución, es decir, la normalización ética o la regulación ética a nivel social es muy compleja. ¿Por qué? Porque precisamente es multifactorial y tenemos una serie de factores y digamos, como de variables que nos es imposible controlar. Porque hablamos de una sociedad tan robusta o vasta como la que usted manda. Pero si hablamos de una institución, la ética debería ser más fácilmente regulable. ¿Por qué? Porque la institución es un reflejo ético de los valores que posee. Toda filosofía institucional posee valores intrínsecos, ¿no? Posee sus valores, sus principios, ¿no? Sus brújulas morales, éticas, ¿no? Entonces, dependiendo de la universidad, de la institución, debería ser esto mucho más fácil regular. No así cuando hablamos de la sociedad. Ahora, y con eso voy cerrando como la reflexión de hoy, ¿no? Para quedarnos en esta parte. Cuando nosotros hablamos de ética, la única forma ética de hacer, perdón, la única forma de hacer uso ético de la inteligencia artificial es declarando todo, todo. ¿Qué debo de declarar? ¿Qué herramienta utilicé? Oye, si esa herramienta la estás utilizando, si se puede declarar de dónde hay, por ejemplo, sus fuentes, de dónde pide sus fuentes, eso también es ético, ¿no? ¿Qué tipo de versión
qué prompt utilizaste, toda esa declaratoria, eso es trabajar bajo un modelo ético. Si tú usas ChatGPT y con tus alumnos y no lo declaras, pues entonces estás incurriendo en una falta ética. Si utilizaste ChatGPT pero no declaras el prompt, también podría hacerlo, ¿no? Entonces necesitamos ir completando como todo este tipo de transparencia, ¿no? Para que nosotros podamos ir haciendo un uso ético. Y aquí es donde entra mucho la regulación humana, el control, obviamente esta pérdida de trabajo, ¿no? Eh, hay muchos temores en torno a la pérdida de trabajo por la inteligencia artificial. Lo cierto es que es real, ¿no? Las mismas compañías grandes como Amazon y todo esto, ahorita me parece que Amazon despidió como el 20% de su plantilla, ¿no? Sustituyó, mejor dicho, al 20% de sus empleados humanos por máquinas de inteligencia artificial. Dense cuenta, ¿no? El poder que tiene esto, ¿no? Y eso está pasando con Google, en todas partes, en Meta, etc. Derechos de autor. ¿Qué opinan sobre los derechos de autor? Les voy a mostrar la opinión de la... bueno, al respecto, sobre la autoría o los derechos de autor que existen sobre este tipo de herramientas, la UAME, que es la Asociación Mundial de Editores Médicos, ellos son una autoridad en sí, las revistas médicas, ¿no? Son pioneras sobre este tipo pues de declaratorias. Ellos se anticiparon, ¿no? Si se dan cuenta, tiene casi un año. Fue el 20, bueno, ya un año, 29 de junio del 2023, ¿no? Hace un año ellos dijeron que es imposible que los chatbots puedan ser autores. Y aquí es la declaratoria, ¿no? Y entre esos son intransigentes. Solo los humanos pueden ser autores. ¿Por qué? Porque el atributo autor o autora o autoría o coautoría o lo que se derive es un atributo humano, meramente humano. Entonces es imposible que una máquina pueda ser autora en este momento. Entonces no podemos declarar coautor ChatGPT. Autoría, no sé, Yuliya y ChatGPT. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la autoría es solo de la persona humana, no de la máquina. Después, los autores deben de reconocer las fuentes de sus materiales, ¿no? Es decir, declarar de dónde utilizaron esa información, dónde la encontraron. Los autores deben de asumir la responsabilidad pública de su trabajo. Ojo acá, esa parte podría parecer como bueno, si el autor asume la responsabilidad pública, pero no legal. Ajá. ¿Qué significa esto? Y eso es un tema interesante. ChatGPT y todas las compañías de modelos de lenguaje han dicho que si una persona es demandada por plagio por usar ChatGPT, la demanda no cae sobre la persona, la demanda cae sobre la empresa. La demanda cae sobre OpenAI en este caso, ¿no? ¿Por qué están tan seguros ellos? Porque realmente no existe, o es, bueno, mejor dicho, es muy difícil que exista plagio usando ChatGPT. La gente piensa, o se suele pensar, que la inteligencia artificial toma cosas que ya existen en Internet y toma los mejores pedazos y los ofrece, ¿no? Así como, ay, bueno, yo me encontré no sé, un texto de Bianca que está buenísimo y que es exactamente lo que me pidió Eva. Ah, bueno, pues corto ese pedacito del texto de Bianca y se lo presento. Eso sería plagio, pero no funciona así, ¿no? No es así como funciona. Veremos en la siguiente sesión cómo es que funcionan los modelos generativos, pero es una respuesta siempre nueva, que se rige a través de modelos de predictivos de tokens, que ahorita, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle ahorita, pero es tan sencillo como decir, ¿no? Si, no sé cómo sean las porras allá en Chile, ¿no? Pero aquí en México es alabío, alabao, y lo que seguiría sería alabim bomba, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Si yo les digo alabío, alabao,
ustedes, como ChatGPT, dirían, claro, voy a revisar todos mis conocimientos de mi cerebro y voy a ver cuál es la información más estadísticamente probable de lo que este me está dando. Y me dice Alabí o Alabao, yo busco y digo, claro, lo más probable que quiera es Alabim Bomba y se lo ofrezco. Entonces, esa generación, así es como funciona, ¿no? Pero, obviamente, pues hay este tema, ¿no? Saber si es plagio o no. Pero bueno, si fuera plagio o si hubiera una demanda, los autores no asumen la parte legal, solamente la parte pública. Los editores y revisores, y ojo acá con esto, es interesante. Aquí la UAME ya está abriendo la posibilidad del uso de inteligencia artificial en revisiones de manuscritos. Ajá. Es decir, ya plantea la opción de poder integrar herramientas de inteligencia artificial en el proceso editorial. Obviamente hay que declararlo, ¿no? Y hay que hacer como un gran ejercicio de transparencia para que no haya ningún tema y obviamente bajo ciertos límites, ¿no? Finalmente, los editores requieren herramientas digitales adecuadas para abordar los efectos de los chatbots en la publicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, como recomendación, hay muchas universidades que invierten muchísimo dinero en herramientas de detección de IA, ¿no? Como el Turnitin, que son herramientas antiplagio, pero que también hoy en día ofrecen esta opción, ¿no? De decir, ok, también ofrecemos pues detección de inteligencia artificial, ¿no? ¿Es una buena inversión? La respuesta es no. Es la peor inversión del mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque los modelos de detección de inteligencia artificial, primero, funcionan bien idealmente, un porcentaje me parece que es como del 40% de efectividad hasta 50% para idioma inglés. Obviamente dentro de nuestro contexto, el idioma es español, la detección baja hasta un 20-30% de efectividad en los modelos más potentes. ¿Qué significa esto? Que aunque la universidad pague licencias costosísimas, la inteligencia artificial avanza tan rápido que prácticamente es imposible que pues detecte 100% confiable si algo ha sido escrito o no con inteligencia artificial. Y de entrada, ¿por qué? Porque yo tengo la capacidad también con IA de parafrasear cosas. Entonces yo puedo generar algo que me lo da como respuesta, primera respuesta a ChatGPT, me lo llevo a un parafraseador, lo parafraseo, me lo regreso y yo lo voy modificando poquito y ya está. Y con eso es indetectable. Entonces realmente es algo bien complicado el que nosotros creamos que existe una herramienta para detectar eso. Lo mejor sería aceptar que no lo hay y mejor aceptar que los estudiantes lo van a usar. Y aquí el tema es regular cómo va a ser su uso, ¿no? Porque si yo emprendo una cacería de brujas en contra de aquellos que usen o no ChatGPT, me voy a desgastar todos mis recursos en algo que ni siquiera es efectivo, no más de un 30%. Entonces, mejor generar políticas normativas, regulatorias, que promuevan el uso ético, enseñar nosotros cómo usar éticamente esas herramientas y de esa forma integrarlas de una forma que nos puedan dar resultados favorables o por lo menos deseables. Entonces, regreso a esa parte. Bien, y finalmente la propiedad digital, que es otro tema, ¿no? Ya hablamos de los derechos de autor ahora en temas de propiedad digital, ya con eso voy cerrando la sesión del día de hoy. Nada más decir otra cosa, ¿no? Es imposible. No es posible hoy en día, bajo el modelo de Internet que tenemos, ser dueños de nuestra identidad digital en Internet. Toda la huella digital de quienes somos les pertenece a las grandes compañías. Google, Meta, ¿no? Principalmente. Todos aquellos que tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, por lo menos esas dos, todas las fotos que subes no son tus fotos, son las fotos de Zuckerberg, ¿no? Tú en el momento que autorizas y que dices, sí, sí, acepto tener mi cuenta gratuita,
estás autorizando y cediéndole los derechos de todas las cosas que tú subas a tu perfil. Entonces, todas las imágenes, así lo tengas en modo privado, donde solo tus amigos, tus mejores amigos pueden ver esa información, lamentablemente, pues no es tuya, ¿no? Le pertenece ya a ellos. Entonces, todo lo que existe en Internet tiene alguna propiedad digital. La respuesta es no, a menos que se encuentre cifrado en blockchain. Solo la Web3, y la Web3 entendiéndose la web del blockchain, la cripto web, ¿no? Es la única forma de que alguien sea dueño de sus datos. Y es hacia eso es la migración de los siguientes modelos de Internet, donde ya tengamos, por ejemplo, cada uno de nosotros un perfil, un wallet, donde tú puedas ir guardando ahí a través de códigos cifrados por criptografía computacional, toda tu historia, ¿no? Tengas ahí tu CBU, por ejemplo, ¿no? Tengas ahí tus títulos, ¿no? Tus cédulas, tus reconocimientos, que todo lo vayas guardando en un blockchain donde solo tú seas el único dueño, ¿no? Y a través de esa conexión de tu cuenta con el ecosistema, vaya cifrado que esos datos son tuyos. Es la única forma. De ahí en fuera no existe. Por lo tanto, mucho se critica a ChatGPT hoy en día, ¿no? La gran crítica que existe contra ChatGPT es que ChatGPT nunca declaró de dónde se entrenó. Él solo dijo que había tomado todos los datos todos los datos e información de Internet. Y la crítica es esa, ¿no? O sea, realmente incurrió en algo antiético, tal vez, en algo ilegal, no. ¿Por qué? Porque no está legalizado los derechos de la autoría, de la propiedad digital de lo que existe en Internet. Si existe en Internet, pues prácticamente de las grandes empresas o público. Entonces, falta esa regulación, ¿no? Por lo tanto, ChatGPT podrá ser antiético al no declarar sus fuentes de información con las cuales entrenó a sus modelos, pero no será ilegal. No tendrá repercusiones legales fuertes, ¿no? Entonces, ese es el tema, y ese es, digamos, como la gran cuestión. ¿Es posible tener un uso ético de inteligencia artificial? Digamos que en cierta medida o en cierto nivel sí, en la gran totalidad no. ¿Por qué? Porque ya hablaremos también en las siguientes sesiones. Hasta ahorita hemos hablado de empresas de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con el otro gran fuerte de la inteligencia artificial, que se trata del open access, del código abierto? Hay empresas como Meta, ¿no? Como Zuckerberg, que su modelo de inteligencia artificial lo pusieron de código abierto. Entonces todo el mundo puede meterle mano, todos, 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 todos. Cualquiera de nosotros podría bajarse ese modelo, si tuviéramos una computadora suficientemente potente, y entrenarlo, y pulirlo, y adecuarlo, y después subir tu versión otra vez a un repositorio público, donde alguien más lo pueda bajar y hacer uso de lo que tú ya entrenaste. Entonces, eso es el riesgo de la comunidad de código abierto. ¿Es algo muy deseable? Sí, porque democratiza la información. ¿Pero tiene riesgos? Sí, un montón. ¿Por qué? Porque nadie los regula a ellos. Es como un Linux, ¿no? ¿Quién regula Linux? Pues nadie. Es un sistema abierto, ¿no? Es un software abierto, donde cualquiera puede modificar su versión y subirla. Lo mismo sucede acá. Entonces, pues ya a manera de conclusión, no es posible tener ética al 100% en el uso de inteligencia artificial. Hay que acotar muy bien esas esferas, dimensionar perfectamente en qué nivel nos encontramos, y solo así podemos tener algo similar o parecido, ¿no? Por ejemplo, en la regulación o normatividad de la misma institución, ¿no? Con respecto a este uso. De ahí en fuera, pues es prácticamente imposible, ¿no? Ya lo estamos viendo ahí con Europa. Europa no tiene ahorita claridad en torno a esto, ¿no? Y son los más fuertes en regulación. Eso lo dedicaremos a la siguiente sesión. Así que, de mi parte, pues les agradezco muchísimo. Esta primera parte, yo sé que es pesada, seguramente para muchos les hizo como tediosa o hasta aburrida, pero en verdad, si no planteamos bien la brújula, difícilmente vamos a entender la potencia de la herramienta. Muchas gracias. No, muchas Muchas gracias. gracias a ti, Muy, Germán. Muchas muy gracias. bueno Muchas todo. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Bien, entonces nos vemos el siguiente martes. Les haremos llegar también a sus calendarios el Perfecto. recordatorio. Y por favor no olviden contestar la asistencia, perdón. Gracias. ¿Sí? Nos vemos. Cualquier Ya, duda, nos gracias. Ya. escriben y Estupendo. ahí Nos les vemos. respondemos.